producir sus propias notas televisivas, ¿no? Sus reportajes, perdón, sus notas informativas al inicio, ya más adelante reportajes. Y eso también les va a servir para profesionalmente cuando ustedes puedan de repente subir sus propias notas a sus redes sociales como LinkedIn, ¿no? De repente no necesariamente vamos a darles un certificado de prácticas preprofesionales, pero sí al final del ciclo les otorgamos una constancia de horas de apoyo institucional en la cual se consigna que ustedes han realizado las labores de reporteros de UCITV, ¿no? Entonces, definitivamente va a ser de gran provecho para ustedes. Pero bueno, ahora en esta primera sesión lo que vamos a hacer es conocer un poco acerca de los géneros periodísticos, ¿no? Porque no sé si recuerdan, la sesión pasada les hablé acerca del noticiero UCIL TV, ¿no? El noticiero UCIL TV es 100% informativo, pero en algunos casos hemos hecho algunos reportajes, entonces vamos a ir por partes. Quiero que conozcan primero cuáles son estos géneros periodísticos y ya después vamos de lleno a lo que es el género informativo de televisión. Entonces, a ver, voy a compartirles la pantalla. Bien, entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar acerca de los géneros periodísticos. Sí lo pueden ver, ¿verdad? El PowerPoint. Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, bueno, los géneros periodísticos son las distintas formas de enfocar y presentar la información que podemos recabar durante una investigación periodística, ¿no? O una cobertura. Y se diferencian por el grado de presencia del autor en el texto, ¿no? Y se dividen en tres grupos. Cuando hablamos del autor se refiere al autor de la nota, del texto, ¿no? Entonces en este caso es el reportero. Por un lado tenemos el género informativo, ¿no? Que tiene que ver con la narración sintética de los hechos, sin valoraciones ni opiniones. Y los ejemplos de esto son básicamente la noticia y la entrevista informativa. Por otro lado tenemos el género interpretativo, en el cual el periodista explica lo que ocurre de una forma más completa, sin incluir opiniones personales. Ya vamos a ver ejemplos de esto, pero principalmente son la entrevista de personaje o de perfil, el reportaje interpretativo y la crónica. Y finalmente el género de opinión, ¿no? En el cual una persona, por lo general, comentarista o un articulista, brinda su opinión argumentada sobre distintos asuntos de actualidad, ¿no? Y entre los ejemplos tenemos el editorial, la columna de opinión o el artículo de opinión, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos a empezar, mejor dicho, por la noticia. ¿Qué es la noticia, no? La noticia es el género básico del periodismo, ¿no? La mayor parte de los textos que ustedes pueden encontrar en periódicos o páginas web son noticias, ¿no? Por lo mismo que el periodismo informativo se caracteriza por ser objetivo, ¿no? La noticia comunica un hecho con la máxima exactitud, ¿no? Y como les decía, se caracteriza por presentar una redacción clara y objetiva. Por lo tanto, debe contar los hechos sin rodeos y de tal forma que atraiga y mantenga la atención del lector. Contiene también datos relevantes y comprobados, ¿no? Obviamente producto de la investigación previa que ustedes han realizado, ¿no? De la cobertura. Entonces, para conocer un poco acerca de los elementos de la noticia, bueno, tenemos aquí una imagen a la derecha de la pantalla. Tenemos esta imagen a la derecha de la pantalla en la cual se ve un colegio, ¿no? Y bueno, el crédito que aparece dice, hayan granada dentro de colegio en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, a ver, si desglosamos los elementos de esta noticia, ¿no? De este titular que estamos viendo en pantalla, tenemos por un lado el hecho, ¿no? Que hayan una granada en un colegio. Tenemos también protagonistas, ¿no? Que podrían ser testigos, alumnos, profesores.
vecinos, de repente el vigilante del colegio, ¿no? También hay un espacio y un tiempo determinado, ¿no? Que por ejemplo puede ser el distrito, que en este caso es Villa El Salvador, un barrio, el colegio, en este caso el nombre es Santa Rosa de Lima, el día, la hora, y causa y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, podría ser la causa de el hecho de que haya una granada en este colegio, el cobro de cupos, ¿no? De repente a la dirección del colegio, amenazas previas también, ¿no? Y como consecuencia podría de repente haber un herido, ¿no? Entonces, normalmente la noticia, ustedes cuando revisen en las páginas web, ¿no? Traten de desglosar cuáles son esas 6 preguntas básicas que se responden normalmente en el primer párrafo de la noticia, ¿no? Que esas preguntas básicas del periodismo son las que vemos en pantalla, ¿no? El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo, ¿no? Entonces, en el primer párrafo siempre se coloca aquello que es lo más importante, ¿no? Lo que engancha la atención del lector o televidente, ¿no? Bueno, en el caso de Fusil TV sería televidente. Y luego ya en los siguientes párrafos el texto sigue dando información más ampliada y detalles del suceso, ¿no? A lo cual se le conoce como desarrollo de la noticia, ¿no? Y también al esquema que más o menos representa lo que estamos viendo en pantalla vendría a ser la pirámide invertida, que es algo que vamos a ver ya en una siguiente sesión. ¿No? Pero entonces, como vemos, ¿no? Las preguntas básicas del periodismo, que son el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, están relacionados a los elementos de la noticia, ¿no? Hecho, protagonistas, espacio y tiempo, causa y consecuencia. Ahora, hay diferentes criterios que convierten a un hecho en noticia, ¿no? Y a esos criterios se les conoce como noticiabilidad, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la actualidad, ¿no? Obviamente es noticia lo que acaba de suceder un día antes o en el transcurso del mismo día, ¿no? Pero si sucedió hace una semana, probablemente ya pierda esa característica de noticia que debería tener, ¿no? Por ejemplo, otro criterio, ¿no? De noticiabilidad es el interés público. Por ejemplo, actualmente, ¿no? La campaña nacional de vacunación ya está en el promedio de edad de los 30 años para arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente es de vital importancia para las personas que están en la base 3, ¿no? Conocer cuáles son, por ejemplo, los puntos de vacunación, desde qué día se va a empezar a vacunar a las personas mayores de 30 años, ¿no? Entonces, definitivamente aquí hay un criterio de interés público, ¿no? La expectativa también es un criterio de noticiabilidad, ¿no? Por ejemplo, conocer cuáles, con respecto a la misma noticia que les estaba comentando de los lapsos etarios, ¿no? En los lapsos en los cuales se está vacunando a las personas, ¿no? También, por ejemplo, los de 28 años podrían estar a la expectativa, ¿no? Con respecto a cuándo salen estas noticias para vacunación a personas menores de 30 años, ¿no? Por ejemplo. Ahora, con respecto a proximidad geográfica, social o afectiva, eh, por ejemplo, si hablamos del accidente que hubo hace poco en Matucana, en el cual hubo un gran número de muertos, no es lo mismo referirse a este accidente que hubo en Matucana, que es aquí mismo, bastante cerca a Lima, está dentro de los límites del país, a hablar acerca de un accidente automovilístico en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente, ese criterio de proximidad geográfica hace que un hecho adquiera el grado de noticia, ¿no? Las consecuencias también, las consecuencias de un hecho también son un criterio de noticiabilidad. No sé si han escuchado
en los últimos días que la calificadora internacional Moody's le ha bajado el riesgo crediticio al Perú, ¿no? O sea, esto impacta definitivamente en la economía peruana porque los inversionistas no van a tener buenas referencias acerca de la situación económica actual en el Perú, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay un criterio de consecuencia. La magnitud de un hecho también lo puede convertir en noticia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sismo de grado 8 en Ica, por ejemplo, ¿no? Definitivamente hay una importancia y una relevancia a nivel nacional porque se ocasionan daños, eh, pueden haber réplicas, ¿no? Definitivamente es de interés público, ¿no? Para todo el país. Por otro lado, un hecho que convierte, perdón, un criterio que convierte un hecho en noticia también es la relevancia o prominencia de personas, hechos o cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hace unos años vino el Papa Francisco al Perú, ¿no? Definitivamente es de gran relevancia social porque es toda una autoridad de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahora, con respecto a la rareza o singularidad, justo entre ayer y antes de ayer vi una noticia que me llamó la atención porque se trataba de un robo frustrado, ¿no? Era un grupo de asaltantes cercaron una camioneta y bueno, hicieron que los dueños se bajaran y cuando intentaron robarla no pudieron porque el ratero, ¿no? El ladrón no sabía cómo manejar ese tipo de camionetas que era bastante moderna, ¿no? Entonces lo curioso de la noticia era que no habían podido robar porque el ladrón no sabía cómo manejar ese carro, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes tipos de noticias que pueden destacar por su singularidad, ¿no? Por ejemplo, también hace un año más o menos en Argentina, los campos de ciertas zonas de Argentina se vieron plagados de langostas, ¿no? Que son unos insectos que arrasan con los cultivos, ¿no? Entonces, eso es algo que normalmente no se ve y por lo tanto es raro, ¿no? Es singular. La cantidad de afectados también es un criterio de noticiabilidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sismo, definitivamente o el sismo o el accidente de Matucana también, ¿no? Hay una cantidad de afectados que definitivamente determinan para que un hecho termine siendo una noticia, ¿no? Conflictos o desastres, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el huracán Ida, no sé si escucharon al respecto, ha causado un gran número de muertos, bueno, desastres como inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces ha cobrado gran importancia, gran relevancia internacional, ¿no? Y si hablamos de, por ejemplo, criterios como el humorismo, podría citar de repente una noticia de hace unos cuantos años de una juramentación en el Congreso de la República cuando una persona juró por Dios y por la plata, ¿no? O sea, parece que había interiorizado tanto esto del dinero que quería ganar siendo congresista que finalmente en vez de jurar por Dios y por la patria, terminó juramentando por Dios y por la plata, ¿no? Entonces ahí hay un criterio de humorismo. Y así tenemos un gran número de noticias que se pueden eh, podríamos clasificarlas dependiendo de qué criterio de noticiabilidad tienen, ¿no? Ahora, tengo esta nota que he seleccionado para que podamos detectar cuáles son las preguntas básicas de periodismo que están siendo respondidas, ¿no? Entonces, no sé si hay algún voluntario que pueda leer esta nota.
Brenda. A ver, Brenda, por favor. Buenas tardes. Bueno, Eh, Enfermeras salvan a 200 pacientes con ingeniosos sistemas de respiración. El ingeniero peruano no tiene límites, más ahora que se busca salvar vidas. Ante la gran demanda de personas contagiadas por la COVID-19, un equipo de enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo, en Libertad, fabricó 25 equipos de ventilación no invasiva para pacientes en estado moderado, lo que ha permitido que 200 personas se puedan recuperar de este virus. Estos dispositivos, que reciben el nombre de CPAP, acrónimo del inglés Continuous Positive Airway Pressure, y se administran a un paciente moderado con dificultades respiratorias por el virus del SARS-CoV-2, tal como informó la República en su edición web del 9 de enero del presente año. Vienen dando resultados favorables en el nosocomio referencial para COVID-19. ¿Sigo? ¿Hasta abajo? sí, por favor. En esta pandemia, pese a todas las situaciones adversas, nos sentimos fortalecidas al formar este grupo de voluntarios, además de tener la responsabilidad que nos ha llevado a unir los esfuerzos y tratar de salvar vidas, dijo la prensa, la enfermera y... ¿Sí? Y solo puedo ver hasta ahí. Allá. Sí, bueno, ahí terminaba con que dijo la prensa la enfermera Ida Hoyos, quien lidera el equipo de trabajo que viene utilizando los CEPA. Gracias, Brenda. Bueno, entonces aquí tenemos una nota en la cual en el primer párrafo se responden ciertas preguntas básicas del periodismo, ¿no? Por un lado tenemos el qué, ¿no? Si queremos preguntar cuál es el qué de esta noticia, ¿cuál sería la respuesta? A ver, algún voluntario o voluntaria. ¿Qué es lo más elemental, lo básico? Fabricación de 25 equipos de ventilación. Exacto, ¿no? Fabricación de 25 equipos de ventilación no invasiva para pacientes de COVID, ¿no? ¿Quiénes realizan la acción aquí? Las El enfermeras. grupo de enfermeras. Exacto, un equipo de enfermeras, ¿no? Del Hospital Regional Docente. Tenemos la respuesta para la pregunta ¿dónde? Sí, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en La Libertad. Exacto, muy bien. ¿No? Entonces tenemos el qué, el quién, el dónde. Tenemos la respuesta del cuándo. 9 de enero. El 9 de enero. Ya, está bien. 9 de enero, ¿qué más? De repente el objetivo, ¿no? El porqué de esta fabricación de equipos de ventilación no invasiva, ¿cuál sería la respuesta? Para que 200 personas se puedan recuperar de este virus. Exacto, ¿no? Con el objetivo de que 200 personas se puedan recuperar de este virus. Entonces, ahí como podemos ver, en el primer párrafo se responden las preguntas básicas del periodismo, ¿no? En algunos casos no se responden absolutamente todas, muchas veces no se responde el cuándo, porque se sobreentiende que es del día anterior o en todo caso no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero en la medida de lo posible se responden todas, ¿no? Y bueno, en el segundo párrafo, en este caso, se desarrolla un poco más acerca del el qué, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman estos equipos de ventilación no invasiva? Se llaman CPAP y se administran a pacientes con dificultades respiratorias moderadas, ¿no? Y en el tercer párrafo ya podemos ver una cita, ¿no? Una cita que hace la prensa a la enfermera Ida Hoyos, ¿no? Que lidera el equipo de trabajo que utiliza estos equipos de ventilación no invasiva. ¿No? Pero si nos fijamos en la primera línea de esta noticia, dice, el ingenio peruano no tiene límites, más ahora que se busca salvar vidas. Entonces, si nos limitamos a esa oración,
Vamos a ver que ahí no se está respondiendo ninguna de las preguntas básicas del periodismo, pero sí tiene un efecto porque está presentando, se está anticipando al tema, ¿no? Es una forma de presentación a lo que viene a continuación. Ahora veamos otra nota. A ver, otro voluntario que pueda leerla. Voluntario o voluntaria. A ver, al azar entonces. A ver, de repente Marjorie Dueña. Hola, Marjorie. Sí, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes leer, por favor, la nota? Sí, Justin Bieber predica en cárcel de California. Atrás quedó la imagen del joven rebelde de la que hizo gala a principios de la década pasada. Justin Bieber lleva una vida tranquila junto a su esposa Hailey Baldwin y centrado en su música y su fe cristiana. Ahora se ha dejado ver en una reciente visita a una prisión en California para ayudar a expandir la palabra de Dios. Durante la sorpresiva visita a la cárcel de California, State Prison of Los Ángeles County, el artista charló con los presos con el fin de ayudarlos a refugiarse en la fe para sobrellevar los días. En el interior de las instalaciones, tal y como se puede ver en una fotografía filtrada, se le puede ver reunido con un amplio grupo de presos en el patio de la cárcel, sentado en círculos y con las mascarillas puestas. Todos participaron en el seminario Urban Ministry Institute que va a cargo de la administración. Listo, Marjorie, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos esta nota acerca de, bueno, el titular lo dice todo, ¿no? Justin Bieber predica en cárcel de California. Pero si empezamos a ver la nota, justamente como en la noticia anterior, la primera oración no responde ninguna de las preguntas básicas de periodismo, sino que es una especie de entrada efectista que genera cierta expectativa para lo que viene a continuación, ¿no? Porque dice, atrás quedó la imagen de joven rebelde de la que hizo gala a principios de la década pasada. Y de ahí, la siguiente oración tampoco nos dice exactamente, bueno, ya nos presenta a la persona, ¿no? En este caso estaría respondiendo a la respuesta, perdón, a la pregunta del qué, del quién, ¿no? Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber habla de la música y la fe cristiana, ¿no? Entonces, recién es en la tercera oración en la cual se menciona lo que nos dice el titular, ¿no? Que Justin Bieber se ha dejado ver en una reciente visita a una prisión en California para ayudar a expandir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nota la seleccioné porque es singular, ¿no? Normalmente no asociamos la idea de un artista, ¿no? De un cantante como predicador de la fe cristiana, ¿no? Entonces, precisamente fue por eso que la seleccioné, ¿no? Y ya en los siguientes párrafos, ¿no? En los siguientes párrafos se dan detalles de cuál era el nombre de la cárcel, eh, y cómo es que la prensa detectó la presencia de Justin Bieber en estas instalaciones, porque había unas fotografías filtradas, ¿no? Y así, entonces son diferentes tipos de noticias, ¿no? En la anterior, por ejemplo, podríamos decir que el carácter de noticiabilidad era de interés público, y en esta nota sobre Justin Bieber podríamos hablar sobre su singularidad. Ahora, por otro lado, tenemos el reportaje, ¿no? Dice, el reportaje es la ampliación de una noticia en la que se añaden muchos más detalles. Tiene el estilo personal de cada periodista o redactor, ¿no? Eso quiere decir que si bien el periodista es objetivo,
puede darse ciertas licencias para escribir, por ejemplo, bueno, lo vamos a ir viendo, pero puede darle ciertos toques personales a su reportaje, ¿no? El reportaje interpreta los acontecimientos en función de los antecedentes, las posibles consecuencias y las valoraciones que se recojan. Y normalmente va acompañado de fotos, dibujos, gráficos, entrevistas, ¿no? Lo cual hace que el reportaje sea más completo. En el reportaje, el periodista interpreta un hecho del cual añade antecedentes, consecuencias, aunque no incluye sus opiniones, ¿no? O sea, si bien le puede dar ciertos toques personales, no necesariamente va a incluir sus opiniones. Y definitivamente la forma de narración es más rica y más completa que la de la noticia. Entonces, aquí yo seleccioné un reportaje que, bueno, se puede ver con claridad el titular. El resto está un poco borroso, pero en las siguientes diapositivas lo vamos a ver más claro. Pero lo que quería era que vean el título, ¿no? Dice, el Perú atraviesa una de sus peores crisis de salud mental, ¿no? Entonces, esto ya es más que una noticia que responde a un qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Es un tema más extenso que amerita mayor cantidad de párrafos, entrevistas, por ahí posiblemente algún gráfico. Entonces, a ver, vamos a ver más detalladamente este reportaje. ¿Algún voluntario para leer solamente esta columna, la primera columna? Víctor, por favor, Víctor. Sí, ok. Me siento más ansiosa. El aislamiento me pone triste. Duermo a las 4 de la mañana por las preocupaciones. Demasiado estrés. Gemelos de daños. Trabajo, hogar. Entre llevar un tratamiento por la depresión, la ansiedad crónica y la muerte de mi papá el 2020. Eso es muy difícil. Se ha incrementado mi ansiedad. Paso más tiempo sola. Ya a veces soy dura conmigo misma. Ya, esta parte también, por favor, este primer párrafo de aquí. Ah, ya, ok. Una, una se- Hace una semana, la Asociación de Mentes dedicadas a combatir el estigma hacia la salud mental recibió estos mensajes apenas unas horas después de lanzar una pregunta en sus redes sociales. ¿Cómo te ha afectado la pandemia y la cuarentena? Ok, Víctor, gracias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, o sea, lo he resaltado en rojo, ¿no? La parte de los testimonios. ¿Por qué? Porque esta es una forma distinta de iniciar un texto periodístico, ¿no? En este caso, un reportaje. Tenemos los testimonios de diferentes personas, ¿no? A ver si lo contamos, son 1, 2, 3, 4, 5 testimonios que hablan acerca de una pregunta que se planteó la Asociación de Mentes en sus redes sociales, ¿no? La pregunta es, ¿cómo te ha afectado la pandemia y la cuarentena? ¿No? Entonces, de esta forma, la periodista Milagros Berríos inicia su reportaje en el cual quiere hablar acerca de la salud mental en el Perú, producto de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, cumplido un año de encierro, del miedo al contagio, las noches de insomnio, la pérdida de empleos, las súplicas por camas UCI, las muertes de seres queridos, los peruanos hoy atraviesan una crisis de salud mental que podría compararse a la de las 2 décadas del terrorismo, cuyo número de víctimas ha sido superado por el de la pandemia. ¿No? Entonces, al respecto, como pueden ver en lo que está resaltado en azul, se ha entrevistado a diferentes personas, ¿no? Tenemos al psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, Carlos Bromley. En la siguiente columna tenemos a Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Y en la siguiente hoja vemos a Ana María Jiménez de la Asociación Peruana de Farmacias, ¿no? Entonces, este reportaje normalmente incluye más fuentes de diversos tipos, ¿no? Que son consultados
para poder producir un reportaje bastante rico en información, ¿no? Aparte de esto, también los reportajes se caracterizan porque, por lo mismo que tienen gran contenido, están divididos en subtítulos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos resaltado en rojo, dice cifras altas y subregistro, ¿no? Habla de las altas cifras de personas atendidas en diferentes centros de salud mental, ¿no? El subregistro también, ¿no? Dice, a ver, dice, entre las cifras del 2020 y 2019 existe un subregistro y el incremento de casos no resulta tan evidente, porque precisamente la emergencia ha restringido los servicios de salud, incluido el de salud mental, ¿no? Entonces ahí están presentando una problemática, ¿no? Una problemática relacionada a la salud mental en el Perú. Entonces, entre otros subtítulos tenemos, ¿no? El sueño y la pandemia, incremento del riesgo suicida y así, ¿no? Entonces, como pueden ver, una nota normalmente en el primer párrafo responde a las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Una nota, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. A diferencia del reportaje que tiene otros métodos de inicio del texto, ¿no? En este caso, como vimos, iniciaba con testimonios de diferentes personas, ¿no? Entonces, ahora antes de pasar a la entrevista, lo que quiero es que veamos una nota. Julio de 2018 es Una nota realizada en UCIL TV sobre ceremonias de graduación. Y luego vamos a ver un reportaje también realizado por UCIL TV y después veremos las diferencias entre ambos, ¿no? Ahí presten bastante atención para que después ustedes me puedan comentar qué diferencias han visto entre uno y otro. A ver, voy a compartirles el video. Julio de 2018 es un mes que cientos de alumnos de UCIL recordarán por siempre, ya que culminaron una etapa importante en sus vidas que les abrió un sinnúmero de puertas hacia su futuro laboral. Alumnos de las promociones 2017-2 y 2018-0 obtuvieron su bachillerato en dos emotivas ceremonias de graduación realizadas en el Centro de Convenciones de Lima. A ambos eventos asistieron las principales autoridades de la UCIL, decanos, directores de carrera y padres de familia. Bueno, en esta ceremonia de graduación nos sentimos una vez más muy orgullosos de nuestra universidad y también de nuestros alumnos, porque eso ha significado 5 años de arduo trabajo. Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos se gradúen porque quiere decir que han aprendido de nuestra enseñanza por competencias, lo cual los prepara para desenvolverse en cualquier trabajo en el que puedan estar en un futuro, ¿no? Los graduandos expresaron su satisfacción tras culminar exitosamente su etapa universitaria. Súper emocionado de reunirme con todos los chicos de la carrera, ver con la gente que desde el primer ciclo subimos todos juntos, y estar ahora en este momento tan especial para todos es súper emocionante, ¿no? Soy una persona súper agradecida y en verdad cuando me dicen a veces UCIL Lover, yo sí soy UCIL Lover y me encanta porque me dio amigos que me van a durar para toda la vida, me ha dado mi carrera, me ha dado el primer trabajo, contactos importantes, los profesores son increíbles, yo en verdad de la UCIL estoy súper orgullosa. Además, destacaron los pilares de emprendimiento y globalización que son parte de la filosofía de la Universidad San Ignacio de Loyola. La UCIL te ayuda mucho, no solamente en lo laboral, sino también la parte internacional que te da mucho apoyo para que puedas viajar, para ir al extranjero, a intercambios. Yo creo que eso te abre muchas puertas en este país y ganas mucha más experiencia. La UCIL de hecho tiene ese enfoque bilingüe, internacional, tiene bastante enfoque corporativo y yo me especializo en comunicación empresarial, ahorita trabajo en una empresa, entonces de hecho sí me ha dado todo ese knowledge de cómo hacer las cosas, ¿no? Los egresados y ahora graduados de la Universidad San Ignacio de Loyola salen a demostrar que tienen las competencias necesarias para enfrentar el nuevo mundo laboral.
Con cámara de Carlos Jugador, informó Ariana Pulache para OSI TV. Bien, chicos, entonces ahí teníamos un ejemplo de nota, ¿no? Lo que sí podría decirles es que, bueno, aquí hay diferentes entrevistas, ¿no? Pero eso no significa que se trate de un reportaje, ¿no? Porque el inicio de esta nota precisamente empieza respondiendo a las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Quién, el dónde, ¿no? Bueno, en este caso podríamos agregarle una de repente, ¿no? ¿Cuántos? Porque se habla de 542 alumnos, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente es una nota relacionada a la graduación, ¿no? A la graduación de dos promociones de la UCI. Entonces, ahora les voy a compartir un reportaje también trabajado por una alumna de UCI TV. Y bueno, aquí sí quiero que presten bastante atención para que podamos identificar las diferencias. La parálisis cerebral La parálisis cerebral es una discapacidad muy compleja que afecta de manera diferente a cada persona que la padece y que requiere una atención especializada. Lamentablemente en el Perú, aún no existen políticas públicas que beneficien a este sector de la población y a sus familiares. Nosotros tenemos voz y también tenemos derechos. La parálisis cerebral es un trastorno que afecta los movimientos del cuerpo y la coordinación muscular. Debido a su complejidad, es muy necesario promover políticas públicas que posibiliten el cumplimiento de los derechos de las personas con esta condición. Así lo entiende el Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, CEMPIS, institución que brinda asesoría y apoyo a las personas con parálisis cerebral y sus familias. Trabajamos en tres aspectos, ¿no? El primero de ellos es de incidencia para tratar de lograr políticas públicas adecuadas. Otro componente es el de rehabilitación basada en la comunidad. Les damos servicios de atención terapéutica, servicios de desarrollo de formaciones de capacidades laborales. El tercer aspecto es que se llama tecnología de apoyo, y lo que hacemos es proveer, conseguir tecnologías como por ejemplo sillas de ruedas. Este trastorno es variable, pues afecta de manera distinta a cada persona. Madres y parientes a cargo de niños y adultos con esa discapacidad nos contaron su historia. Cuando Ignacio nació, hubo complicaciones, entonces no le podía sacar y hizo hipoxia. A la semana convulsionó y entró en coma mes y medio. Ya han pasado 16 años y lo atendemos hasta ahora como si fuera alguien entre 5 meses y un año. Él tiene una cuadriplegia espástica que no le permite desenvolverse en estas actividades de la vida diaria. Y más aún con las dificultades que tiene de que convulsiona de diferente manera. En alguna oportunidad me llevó a mi hijo a que tenga una fractura de clavícula o que se rompa la cabeza, que se golpee, que tenga una hemorragia. Y es en realidad bien difícil. En ese momento era nuestro primer hijo, ¿no? El hijo más esperado, deseado, y hemos dado todo por él. Me da mucha nostalgia recordar porque en realidad son 7 años. 7 años en los cuales venimos luchando día a día y que hasta ahora pues él sigue convulsionando, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, las personas con discapacidad y sus familias deben enfrentar permanentemente diversas barreras que les imposibilitan el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estas son algunas de ellas. Vivimos en Cerro, sí, pero no podemos bajarlo. Queremos llevarlo a algún sitio, tenemos que esperar a alguien que nos ayude, como mi cuñado, para que lo pueda bajar, o entre 2, 3 poderlo cargar hasta abajo. He recibido maltratos en el plano laboral
por tener un hijo con discapacidad, por pedir permisos para poder llevarlo a su control neurológico o a su control médico. La dificultad la que más tuve fue a nivel de autoridades, de los colegios, de los docentes, de los compañeros también en parte, del tema de inclusión más que todo. Una de las principales dificultades que tienen los familiares para transportar a sus hijos es la falta de sillas neurológicas adecuadas a las necesidades particulares de las personas con parálisis cerebral. Las sillas de este tipo son muy caras y lamentablemente no existen mucho en Perú. Nosotros hacemos el esfuerzo cada año de traer unas 200 o 220 sillas de Estados Unidos que las donamos completamente a escuelas especiales, a municipios. Sin embargo, es insuficiente. Las personas con parálisis cerebral necesitan mucho apoyo del Estado, del sector salud, de sus familiares, pero sobre todo de nosotros los ciudadanos, quienes tenemos la responsabilidad de incluirlos en la sociedad, porque ellos también tienen voz y derechos. Con cámara de Javier Salazar, informó Emi Paredes para UCIS TV. Nosotros también tenemos voz, nosotros también tenemos derechos. La parálisis cerebral es... Bien, chicos, entonces ahí teníamos un ejemplo de reportaje realizado por UCIL TV. ¿Qué diferencia se encuentra? Bueno, para empezar, ¿cuál es el tema? ¿No? Lo fundamental, a ver si identificaron exactamente de qué trataba. Era un problema de salud, ¿no? No sé si alguien identificó exactamente de qué se trataba. Parálisis cerebral. Exacto, parálisis cerebral. ¿No? Entonces, bueno, la diferencia, una de las diferencias con la nota, ¿no? Es la extensión, por ejemplo, ¿no? Esta definitivamente es un poco más larga que la nota, ¿no? Dura más, ¿no? Se presentan también diversos testimonios, ¿no? Como pueden ver, ¿no? O sea, diferentes casos, ¿no? La problemática vista desde diferentes ángulos de una persona que vive, por ejemplo, en un cerro y no tiene facilidad para ser transportado, o una madre que es profesora y de repente no tiene la facilidad para que en su trabajo le den permisos para llevar a su hijo a sus controles médicos, ¿no? Entonces se ven diferentes casos que exponen la problemática de las personas con parálisis cerebral en el Perú, ¿no? No sé, algo más que hayan notado, de alguna otra diferencia en comparación a la nota. ¿Qué me pueden decir con respecto al lugar, por ejemplo? ¿Sobre qué exactamente, disculpa? O sea, ¿se grabó en un solo lugar o en diferentes lugares? No, sí, tenía varias locaciones, sí. Eran varias locaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que En las aulas, en parques también. Claro, en el Parque de la Amistad, en aulas de un colegio, se fue a un cerro, ¿no? A entrevistar el caso de un chico que tenía problemas para ser transportado. Se fue a otra casa también de uno de los chicos con parálisis, y así, ¿no? Entonces, hubo, digamos que un mayor trabajo de producción detrás de este reportaje, ¿no? Entonces, también habla de las sillas neurológicas, ¿no? Que es otro tema dentro de la parálisis cerebral, ¿no? O sea, como un subtema, así como vimos que había en la prensa escrita subtítulos, ¿no? En este caso hay subtemas, ¿no? Como, por ejemplo, las sillas neurológicas, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la diferencia entre nota y reportaje, ¿no? En televisión también se puede ver. Entonces, volviendo a las diapositivas. Vamos a la entrevista. Bueno, la entrevista informativa
se centra en un hecho noticioso específico, ¿no? A diferencia de la entrevista de personaje o de perfil, que permite que conozcamos al personaje y narra aspectos de su vida, su trayectoria, sus logros y obra, ¿no? Etc. Por ejemplo, acá tenemos una entrevista informativa a una historiadora peruana llamada Carmen McEvoy, y el título es "Necesitamos un proyecto que tenga como base la resurrección del Perú". Entonces, simplemente leyendo el primer párrafo, nosotros podemos darnos cuenta de qué trata, ¿no? A ver, lo voy a leer así rápidamente y ustedes me van a decir exactamente de qué trata la entrevista. Dice: la historiadora Carmen McEvoy responde sobre las inminentes elecciones del domingo 11 de este mes. Señala que lo que se juega en Perú es muy importante. Estos 5 años que vienen serán probablemente los más difíciles de toda nuestra historia. ¿Cuál es el tema? La palabra clave ahí, ¿cuál es? ¿Elecciones? Las elecciones, exacto, ¿no? Entonces, todas las preguntas que se van a hacer van a estar en relación a la opinión de Carmen McEvoy, pero sobre las elecciones, ¿no? Le preguntan, por ejemplo, ¿qué reflexión general tiene sobre la campaña? ¿Cumplió con sus expectativas o no? ¿Escuchó lo que deseaba de los candidatos? Le preguntan sobre un candidato en particular, ¿no? López Aliaga es quizás la cuota peruana de ultraderecha, para ir un poco a la par de lo que se ha visto en otros países como en Brasil o Estados Unidos, ¿no? Entonces todo va a girar en torno a un tema concreto que es la selección. A diferencia de la entrevista de personaje o de perfil, ¿no? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria para leer solamente el título y el primer párrafo? Franco, por favor. Rooney Mara, cuando hablo con la prensa debo ser un político y una muñeca Barbie a la vez. El observar la frágil y bizarra belleza de esta treintañera madura, sobria pero no distante, que su familia pertenece a la realeza del Bedford, Nueva York. Fundaron hace casi un siglo los New York Giants, toda una institución deportiva en Estados Unidos. Sus parientes maternos crearon los Pittsburgh Steelers. Listo, ok, gracias. Entonces tenemos acá a una persona en particular, ¿no? Rooney Mara, una actriz, de la cual el periodista se toma la licencia de dar ciertos adjetivos con respecto a ella, ¿no? Dice, por ejemplo, frágil y bizarra belleza de esta treintañera madura, sobria pero no distante, ¿no? Entonces ahí son ciertas licencias que se toma el periodista al momento de escribir una entrevista, de dar de iniciar, mejor dicho, una entrevista de personaje, de perfil, ¿no? Y bueno, ya después nos presentan a Patricia Rooney Mara, ¿no? Y nos hablan acerca de su ascendencia, ¿no? De su familia que pertenece a la realeza del fútbol americano. Entonces ya con la primera pregunta, que es la que aparece ahí, ¿no? ¿Qué le hizo desear ser actriz? Ya estamos ante, obviamente, una entrevista de personaje de perfil, porque esta persona va a responder en base a su historia personal, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia me parece que es bastante clara entre la entrevista informativa y la entrevista de personaje. Ahora, la crónica. La crónica, ¿no? Como su nombre lo dice, está relacionada a una narración cronológica y detallada de determinados acontecimientos, ¿no? O sea, lo cronológico es lo temporal, ¿no? Por lo general va en el orden en el cual se han ido sucediendo los hechos. Y es muy común en deportes y espectáculos y suele ser el género habitual de corresponsales y enviados especiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una crónica de los ganadores de la Champions de la temporada 2019-2020, ¿no? Llamada, ¿qué título le pusieron? El Rey de Europa.
Entonces, a ver, dice, el rey de Europa, soberano, Bayern Múnich venció 1-0 al PSG y se coronó campeón de la Champions League. Kingsley Coman marcó el gol que le dio al cuadro alemán el 6º título de su historia en este torneo. Entonces, digamos que acá, bueno, en la bajada hay información básica acerca de lo que va a tratar la crónica, pero la forma en la que está escrita, ¿no? Tiene un toque particular, en este caso del periodista que se llama Julio Estrada, ¿no? A ver, ¿algún voluntario que pueda leer el primer párrafo? Juan, a ver, Juan, por favor. Ok. Luego de 90 minutos, Lisboa fue testigo de una coronación. El fútbol del viejo continente se arrodilló ante a un monarca que volvió por un centro que había dejado hace 7 años. Al final, la celebración se extendió hasta la ciudad de Múnich y la ansiada copa de asas anchas prefirió llenarse de las más fuerte cerveza alemana por sobre el más fino vino de Francia. Bien, gracias. Entonces, ahí tenemos una entrada que justamente está relacionada al tiempo. Dice, luego de 90 minutos, Lisboa fue testigo de una coronación, ¿no? ¿Por qué? Porque hace alusión a lo del rey de Europa, ¿no? Y les decía que en la crónica también el periodista se puede tomar ciertas licencias literarias, ¿no? O sea, hacer comparaciones como, por ejemplo, llenarse de la más fuerte cerveza alemana, ¿no? O sea, porque Alemania está representada muchas veces por su producción cervecera, ¿no? Y a comparación de Francia, que está representada en cuanto a comercio de bebidas por el vino, ¿no? Entonces, dice, el fútbol del viejo continente se arrodilló ante un monarca, ¿no? Nuevamente es una figura, ¿no? Que volvió por un cetro que había dejado hace 7 años. Y así entonces en la crónica se va detallando paso a paso cómo se han ido sucediendo los hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven lo que está resaltado en azul, ¿no? En la columna del medio, dice, la victoria por 1-0 sobre el PSG en esta final fue una que se fue construyendo a partir de un eficiente trabajo colectivo, constante en esta temporada. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick aguantaron el embate inicial de los parisinos. O sea, se refieren a que desde el inicio el PSG empezó atacando, ¿no? Pero el Bayern supo aguantar esta arremetida, ¿no? Quienes tuvieron varias opciones para abrir el marcador, como la que Neymar tuvo en un mano a mano con Neuer y la que Mbappé falló clamorosamente al final del primer tiempo, ¿no? Entonces ahí hacen una breve, digamos que un breve resumen de lo que sucedió en el primer tiempo y a continuación, cronológicamente, como les decía, van a hacer un análisis de lo que pasó en no un análisis, sino un resumen de los hechos sucedidos en el segundo tiempo, ¿no? En la segunda mitad despertó el monstruo de Múnich, ¿no? Y así con su tridente ataque anulado, el PSG tuvo que sufrir la buena conducción de balón de Thiago Alcántara, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la crónica, ¿no? En la crónica se cuenta cronológicamente lo que ha sucedido en un evento que por lo general puede ser deportivo o de espectáculo, ¿no? En este caso es de fútbol. Ahora, el editorial, ¿no? El editorial, no sé si en algún momento lo han escuchado, pero bueno, es la opinión del periódico, ¿no? Sobre un asunto de actualidad. Normalmente suele ser escrito por el director o subdirector del diario, pero en algunos casos los periódicos tienen un equipo de editorialistas formado por especialistas, ¿no? Y bueno, justamente aquí he seleccionado un editorial de hoy, titulado Presidenta en la calle. No sé si han escuchado acerca de las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, con respecto al gobierno de Pedro Castillo.
¿Alguien ha Pues que escuchado? ¿Sí? lo que tengo entendido es que según ella cuenta, la calle estaba pidiendo vacancia, según entiendo, al presidente. Exacto, ¿no? Eso es lo que ella ha dicho, ¿no? Sin embargo, vamos a ver aquí en este editorial cuál es la postura que adopta el diario La República con respecto a lo que a lo que dijo María del Carmen Alba, ¿no? A ver, voy a leer el primer párrafo, dice, el argumento puede sonar baladí, o sea, trivial o insignificante, ¿no? Pero cuando quien lo pronuncia es la presidenta del Congreso de la República, entonces cobra gran importancia. La calle pide la vacancia presidencial, ha señalado María del Carmen Alba, en una intervención que tiene visos de amenaza y que evidentemente se ha interpretado como un llamado golpista que afecta a la democracia. Entonces, si nosotros nos centramos en lo que acabamos de escuchar, ¿qué podemos pensar? ¿Que el diario La República está a favor de lo que ha dicho la titular del Congreso o está en contra? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta del Congreso? Si yo leo solamente el título, ¿cómo se, o sea, cuándo decimos que alguien está en la calle? Cuando estás en trabajo, Ya. Otra idea. O cuando te echan de un lugar. Ya, también. O cuando, por ejemplo, por ejemplo, no dice, no sabe lo que habla, no está en la calle. También es una expresión que se usa, ¿no? No sé, me parece que es un poquito más antiguo, de repente ustedes no lo han escuchado tanto, pero en todo caso, en mi generación sí se ha escuchado un poco más. Pero en todo caso, si vemos lo que está debajo del título, dice, María del Carmen Alba, titular del Congreso de la República, hace un llamado golpista inaceptable. Si leemos solamente esa parte, ¿qué podemos pensar? ¿Que el diario La República está a favor de lo que ha dicho la presidenta del Congreso o está en contra? está en contra. Está en contra, ¿verdad? Claro. Porque usa palabras como inaceptable, que está en la calle, y así, ¿no? Bueno, y luego he resaltado también algunas partes en las que dice, sería interesante conocer la calle por donde circula la presidenta y cómo recogió la opinión que le sirve de base para elaborar esa frase que niega su investidura. No, o sea, está dando a entender que, o sea, ¿dónde habrá escuchado realmente ella ese clamor popular para que diga tan alegremente, ¿no? Que la calle pide la vacancia presidencial, ¿no? Cuando ella, como representante de uno de los poderes del Estado, debería tener sumo cuidado para mencionar ese tipo de cosas, ¿no? Y precisamente otra frase que demuestra que el diario está en desacuerdo con esta postura de la presidenta del Congreso es cuando dice, y está resaltado, ¿no? Dice, ella acoge una acción desde fuera, no solo del ámbito parlamentario, sino fuera de la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, bueno, y al final, ¿no? Este editorial no está completo, pero decidí poner al final la reacción de Perú Libre, ¿no? Dice el editorialista, en este caso escribe, como era de esperar, Perú Libre desde el Congreso está pidiendo la censura de la presidenta por una grosera actitud antidemocrática y golpista, mientras que ella aclara que el Congreso jamás propondría un golpe de Estado. Veremos, ¿no? Entonces, digamos que está planteando, está mostrando la respuesta del partido oficialista, ¿no? De Perú Libre, sobre esta desafortunada declaración de la presidenta del Congreso.
¿no? Entonces, como les decía, el editorial asume una postura con respecto a un tema de actualidad, ¿no? Una opinión. Y por último tenemos la columna o artículo de opinión, ¿no? En este caso se trata de un artículo de sección fija en el que consagrados periodistas o escritores comentan hechos o aspectos de la realidad. El autor normalmente plantea un asunto y aporta los hechos y argumentos necesarios para sostener su punto de vista sobre una cuestión de actualidad. En este caso también he seleccionado un tema de actualidad, una columna, perdón, de actualidad, ¿no? No recuerdo si es de ayer o de hoy, pero bueno. Se titula Simpatía por el demonio del Movadef, ¿no? Entonces, a ver, ¿algún voluntario o voluntaria para leer el primer párrafo nomás? A ver, de repente Cielo, Vega, ¿nos puedes apoyar? Sí, Miss. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ok. Más de un exegeta de la presidencia de izquierda de Pedro Castillo quiere negarlo, pero la evidencia ya es abrumadora. Este gobierno tiene una simpatía promiscua por el Movadef y está infiltrando el sector público con gran entusiasmo con personas vinculadas a este brazo legal de Sendero Luminoso. Listo, gracias. Entonces, a ver, cuando dicen exégeta se refiere a un actor, ¿no? O sea, una persona en general, ¿no? Entonces, hablan acerca de, en este caso, Augusto Álvarez Rodríguez, que lo pueden ver aquí a la derecha, ¿no? Es quien escribe esta columna que se llama Claro y Directo, ¿no? O sea, su columna siempre tiene un nombre que se llama Claro y Directo, pero cada semana, ¿no? Cada vez que él publica, tiene un tema en particular que en este caso se llama Simpatía por el demonio del Movadef, ¿no? Entonces, en este caso habla acerca de la simpatía que tiene el gobierno de Pedro Castillo por el Movadef, ¿no? Que es el brazo legal de Sendero Luminoso, ¿no? Partido, el grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, dice, andan por todos lados, empezando por el gabinete del primer Guido Bellido y al menos 5 ministros, entre los que destaca el de Trabajo, Iber Maraví, cuya simpatía y membresía con el terrorismo ya han sido demostrados, ¿no? En los últimos días esto ha sido visto bastante en los medios, ¿no? Acerca de Iber Maraví, ¿no? Cada vez aparecían nuevas denuncias de vínculos de este ministro, ¿no? Con Sendero Luminoso. ¿Ministro de qué es Iber Maraví, chicos? Según el texto, Iber Maraví, que está vinculado a Sendero Luminoso, ¿ministro de qué es? ¿Trabajo? De Trabajo. Exacto, muy bien. ¿No? Entonces, ahí como pueden ver, el resaltado también dice, asimismo está el nombramiento creciente en el sector público de varios funcionarios con vinculación con el Movadef, lo cual es muy preocupante, ¿no? De ahí citan a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, ¿no? Dice, y por último, Castillo lideró en nombre del CONARE Movadef la huelga de maestros del 2017, ¿no? Que a pesar de que Castillo no tiene ningún vínculo registrado policialmente con Movadef, aquí Augusto Álvarez Rodríguez de algún modo sí desliza la posibilidad, ¿no? Dice, ¿era Castillo activista solapa del Movadef o solo marioneta de otros, como ahora también lo parece como presidente, ¿no? Dice, al final da lo mismo, pues esta infiltración ocurre con su anuencia y en todo caso es su responsabilidad. Y bueno, al final Augusto Álvarez Rodríguez menciona que él no está de acuerdo con el terruqueo, ¿no? Esa palabra que se ha puesto de moda para referirse a personas vinculadas al terrorismo o en todo caso a acusar a gente de terrorista.
pero digamos que él expone los motivos y las pruebas que hay acerca de las vinculaciones de diferentes actores políticos de Perú Libre, ¿no? O del gobierno de Perú Libre, con Sendero Luminoso y con el Movadef, ¿no? Entonces, digamos que precisamente por eso es que se justifica el título de su columna, ¿no? Que es Simpatía por el demonio del Movadef, ¿no? Y de quién es la persona que siente esta simpatía, el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, chicos, bueno, eso era lo que quería mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta, algo no les ha quedado claro con respecto a los géneros periodísticos. Sí, profesora, yo tengo una consulta, por favor. Sí, dime, Franco. ¿Qué pasa si como periodista yo tengo una opinión, pero en el medio que trabajo manejan otro enfoque? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Digamos en tema político o en tema deportivo, ya para no generar mayor polémica, por ejemplo, con si el director técnico debe seguir o no en el cargo. Por ejemplo, si las posiciones son contrapuestas. Ya. Bueno, lo que pasa es que siempre, sobre todo si es periodismo informativo, lo más probable es que tu nota no se preste a que tengas la oportunidad de dar tu opinión, ¿no? O sea, y en todo caso siempre va a haber este filtro del editor, ¿no? Tu jefe directo, que podría decirte, mira, lo que estás escribiendo no va con la línea editorial del diario, ¿no? Entonces, definitivamente ahí se genera un conflicto, ¿no? Y sobre todo en temas políticos, diría yo, ¿no? Podría decirte simplemente, mira, tu nota no sale, ¿no? Como me sucedió alguna vez con el tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? Hace mucho tiempo trabajaba en el diario El Comercio y hice una nota acerca, para la sección Ciencias, ¿no? Sobre la píldora anticonceptiva que no era abortiva y bueno, en este caso mi editor de la sección Ciencias me dijo, mira, tu nota no va a poder salir porque el comercio tiene cierta línea editorial y, y bueno, no es antiabortista, por decirlo de algún modo, ¿no? Y si bien la píldora anticonceptiva no es abortista, de algún modo tenía cierta vinculación, ¿no? Entonces, lamentablemente mi nota no salió, y ahí es cuando se presentan estos inconvenientes, ¿no? Entre cuando uno hace un trabajo periodístico, ¿no? Con pruebas, ¿no? Con argumentos y bueno, y cuando simplemente el medio para el cual trabajas no tiene una línea que seguir y lamentablemente no se podía hacer nada porque quien decide qué sale o qué no sale es el editor de la sección, ¿no? Muchas gracias, profesora. De nada. Chicos, entonces lo que voy a hacer es enviarles por correo un cuestionario sobre géneros periodísticos para que ustedes puedan marcar verdadero o falso o en todo caso decidir, ¿no? Cuál es la respuesta correcta a una serie de preguntas, que más o menos son 8, 9, 10 preguntas. Bien, chicos, entonces, bueno, si no hay más dudas o más consultas, ya nos estamos viendo el próximo lunes